Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir al Teatro Juan Luis Galiardo, a la Casa de la Cultura del municipio de San Roque. Un año más, y como viene siendo habitual en estos inicios del verano en nuestro municipio, arranca una nueva edición, en este caso la 43ª, la 43, para que nos entendamos mejor, de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Quiero saludar, antes de realizar esta primera intervención y esta presentación, al vicerrector de Sostenibilidad y de Cultura de la Universidad de Cádiz, a Gonzalo Sánchez. Gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros y gracias por permitirnos disfrutar nuevamente del apoyo, del asesoramiento, de la coorganización de los seminarios de la Universidad de Cádiz en San Roque. Gracias, Gonzalo. Y por supuesto a la estrella invitada, que seguro que es la protagonista de vuestra reflexión y decisión de acudir a este Teatro Juan Luis Galiardo. A Pepa Bueno. Pepa, gracias por estar aquí, gracias por venir a San Roque. Sé que conoces San Roque, sé que nos has visitado en alguna otra ocasión y espero que sigas viniendo a San Roque y que nos sigas alumbrando con tu opinión sobre la actualidad o sobre las muchísimas preguntas que he tenido la oportunidad de hacerla en tan solo 10 minutos en el previo. Una entrevista me ha hecho aquí detrás. Bueno, pues voy a presentar primero la actividad cultural, luego hablaré algo de Pepa y luego intento que seamos cortos porque entiendo que la protagonista es a la que queréis. Bien, estamos en una propuesta formativa que desde este ayuntamiento, desde la Universidad de Cádiz, os invitamos a ese análisis exhaustivo de temas que marcan nuestro tiempo, tendiendo puentes esenciales entre el conocimiento académico y las inquietudes, las preguntas que nos hacemos todas y todos los que vivimos en esta nuestra sociedad. Esta debe ser una cita habitual ya, pero imprescindible para los estudiantes, para los profesionales y también para los ciudadanos interesados en los grandes temas de actualidad. Desde hoy hasta el próximo día 9 de julio, San Roque se convierte en este punto de encuentro que hemos conocido en veranos anteriores entre el saber académico y los grandes debates de la actualidad, que consolidan a nuestro municipio como sede del pensamiento, del conocimiento y del diálogo. Sin duda, los cursos de verano de la UCA, de la Universidad de Cádiz, son un espacio para compartir, para contrastar, también para enriquecernos todos. Es por ello que se ha elaborado un programa rico. Yo quiero agradecer a la directora general de Cultura, Esther Trigo, por su papel, junto al equipo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, que dirige mi compañera Ana Ruiz, así como a los técnicos del área de Cultura, la composición de este cartel, si se me permite, de los cursos de verano para esta edición del año 2025, la 43ª. Vamos a tener un programa rico y diverso, con seminarios que tocan temas de actualidad, como el avance de la mujer en la sociedad y el empleo, donde seguro que tendremos un punto de vista femenino de quien hoy nos acompaña, y ya os anuncio que en esto de hablar de la actualidad, pues hay actualidad el 5 de julio, como sabréis algunos que nos seguís, a los miembros de algún que otro partido nacional que forma parte del Gobierno, y ahí tenemos Comité Federal, y eso nos impedirá contar con Carmen Calvo. Luego aprovecho para decir que esa conferencia queda pospuesta, aplazada. Intentaremos contar con Carmen Calvo en otro momento a lo largo de este mismo año 2025, pero no podrá estar en las actividades programadas de los cursos de verano de esta edición. Y también tendremos la oportunidad de hablar sobre la justicia desde la literatura con Lorenzo Silva, o bien hablar de cómo eran las durísimas condiciones de vida en la posguerra española, en este caso a cargo de Ian Gibson. Estos cursos no solo enriquecen la vida académica, sino que también fortalecen el compromiso de San Roque con la cultura, con la memoria y con la igualdad. Invitamos a todas las ciudadanas, he vuelto a decir antes, a estudiantes y a profesionales, a sumarte a esta experiencia transformadora. Pero cuando digo a toda la ciudadanía, invito a todos los sanroqueños y sanroqueñas, a todos los vecinos y vecinas que podrán asistir nuevamente de forma gratuita a los distintos seminarios, gracias a ese sistema de becas que cubre el 100% a todos los vecinos empadronados en el municipio. Esta iniciativa consolida ese espíritu inclusivo de los cursos, acercando el conocimiento, el debate a toda la población sin barreras económicas. Además,
Contaremos, como decía anteriormente, con la conferencia de Lorenzo Silva, de Ian Gibson y tendremos pendiente la de Carmen Calvo, pero sobre todo hoy tengo que presentar a la periodista, a Pepa Bueno. Como comentaba anteriormente, es un honor para mí presentar a una de las voces, o de la imagen, porque también la hemos visto muchos años en televisión, más reconocida y más respetada del periodismo español, a Pepa Bueno. Nacía en Extremadura, en nuestra comunidad vecina, en Badajoz, hace ya un tiempo, pero Pepa Bueno es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Le gustaba el periodismo desde siempre y no había mucha oferta. Me decía antes que en aquellos tiempos solo podías estudiar en Barcelona, en Navarra, en Deusto o bien en Madrid. Ni siquiera existía todavía la Facultad de Sevilla. Su carrera comenzó en los servicios informativos de Radio Nacional de España en Extremadura y desde entonces ha recorrido un camino brillante que la ha llevado por la radio, por la televisión y hasta hace unos días también por la prensa escrita. Durante años fue rostro habitual en Televisión Española, donde la vimos presentar los desayunos de Televisión Española y sobre todo el telediario. En la radio dejó una huella profunda al frente de Hoy por Hoy, de Hora 25, ahí es donde yo compartía las noches con Pepa, consolidándose como una referencia de rigor, de cercanía, de compromiso con la actualidad. En el año 21, hace tan solo 4 años, asumía la dirección del diario El País, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar ese cargo en la historia del periódico y durante su gestión impulsó la transformación digital del medio, reforzó su apuesta por el periodismo de calidad en un contexto marcado por los grandes desafíos informativos como la pandemia, como la guerra de Ucrania, como el conflicto de Oriente Medio que desgraciadamente volvemos a vivir. A lo largo de su trayectoria, Pepa Bueno ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Ondas, el Francisco Cerecedo y supongo que tendrá con mucho cariño la medalla de su tierra, la medalla de Extremadura. Pero más allá de los premios, lo que define a Pepa Bueno es su capacidad para contar la realidad con profundidad, con sensibilidad, con una mirada siempre crítica y honesta. Su voz ha acompañado a generaciones de oyentes, de lectores y su compromiso con la verdad sigue siendo, y estoy convencido que va a seguir siendo. En septiembre me ha dicho, ahora un poquito de relax y de descanso en este periodo estival de julio y agosto, y en septiembre nos sorprenderá. Tiene mucho que contar, le he hecho muchas preguntas anteriormente, me voy a quedar solo con una, y es que no sabía decirme cuando le he preguntado que de toda esta trayectoria de, pues casi, o yo diría casi no, más de 40 años de dedicación al periodismo en la televisión, en la radio y en la prensa escrita, creo que es la única periodista de nuestro país que ha liderado programas en los tres campos, en las 3 tareas de radio, televisión y el país, de la prensa escrita, que me eligiese algún lustro de esos 40 años, algún periodo de 5 años, donde entienda que mejor había, no digo la palabra no es mejor, que había más actualidad o que había más ritmo de noticias o que se daban esa vorágine de que siempre nos metemos en la actualidad, pensamos que esa actualidad es la más relevante y no recordamos algunos periodos anteriores. Lo primero que se le ha venido a la cabeza es que todos los periodistas, a lo largo de su vida, cuando le preguntaban cuál es la noticia más importante que querías ofrecerle a la población, había coincidencia plena, casi al 100%, Pepa, de sí, que todos los periodistas señalaban que la que querrían haber anunciado es la del fin de ETA, la del fin de la actividad terrorista de ETA en nuestro país. Y a ella le tocó, porque estaba trabajando y porque ocupaba un papel en ese espacio relevante e importante del telediario de la segunda edición, que rara vez no comenzó a las 9 de la noche, comenzó a eso de las 6 o 7 de la tarde, para decir que ETA abandonaba las armas, abandonaba la actividad terrorista, y le tocó aguantar pues 7, me ha dicho que hasta las 2 de la mañana, de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, aguantó en el micrófono porque los españoles y las españolas queríamos oír esa noticia y quién mejor que la voz de Pepa Bueno. Gracias por venir, Pepa, gracias por tu presencia hoy aquí y todavía no te cedo la palabra, lo siento. Vamos a cederle la palabra al vicerrector de Sostenibilidad y Cultura, a Gonzalo Sánchez. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todas y a todos, y a Pepa Bueno, nuestra conferenciante de hoy. Yo voy a ser muy breve. Simplemente quiero expresar el agradecimiento de la Universidad de Cádiz a Pepa por aceptar nuestra invitación, por hacerlo todo tan fácil, ¿no? Era nuestra primera opción y lo primero que cerramos del programa, la conferencia inaugural, y bueno, siempre es de agradecer, ¿no? Y quiero agradecer también al Ayuntamiento de San Roque, pues llevamos más de 40 años de cursos de verano, y esto yo creo que es de celebrar, ¿no? Que en gestión cultural, que siempre parece que estamos celebrando el evento, ¿no? Y la noche, el día en el que parece que lo tenemos que hacer todo, ¿no? Tener un programa que tiene 40 años, yo creo que es de celebrar. Y bueno, el señor alcalde ha esbozado el contenido del programa. Yo os invito a que lo reviséis, que tenemos toda la información en la página web de la universidad. Y bueno, estáis, como no podía ser de otra manera, todas y todos invitados a participar gratuitamente gracias al programa de becas, ¿no? Antes detrás también hablábamos de la importancia de las becas en el ámbito formativo, ¿no? Pues en este caso las tenemos de gratuidad a vuestra disposición. Y nada, yo creo que está todo dicho por mi parte, por la del Ayuntamiento también, así que si el alcalde lo tiene bien, podemos darle la palabra ya a Pepa para que eso nos hable de actualidad, de su trayectoria, ¿no? Que en definitiva hemos dejado absolutamente libre que nos cuente lo que le parezca, que seguro que nos va a encantar. Así que nada, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Vicerrector, gracias por esas palabras. Alcalde, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación tan cariñosa y tan sensible a las cosas que nos importan a los periodistas. No es habitual, ya se lo digo, alcalde. Las cosas que nos importan a los periodistas es aquello que contamos y que es relevante para las sociedades a las que nos dirigimos. Y por lo tanto, tener esa perspectiva para hablar de mí, qué cosa importante has contado en tu vida que quiera ser señalada, me parece, en fin, de mucha generosidad, de mucha sensibilidad periodística y de mucho agradecimiento por mi parte. Agradecimiento también a todos ustedes por querer compartir esta tarde. Iba a decir tórrida, pero no, tiene una temperatura excelente. Cuando me he bajado del coche he comprobado que aquí se estaba mejor que en la parte desde la que veníamos, que veníamos de cerca de Cádiz. Por querer compartir esta tarde con nosotros, conmigo, para reflexionar sobre el periodismo, la actualidad y este tiempo que vivimos. Decía el alcalde, elige un lustro, porque es verdad también, y es una apreciación que se hace poco, que la actualidad nos parece la más vertiginosa en el momento en el que la vivimos. Y yo vengo de décadas de periodismo en las que pasaba de todo y pasaba muy rápidamente. Aquel 92 se nos ha olvidado, con cosas buenas y con cosas malas, porque llegó la crisis del 93, aquella crisis económica. Se nos ha olvidado lo que vivió este país cuando la guerra de Irak, lo que vivió después cuando el 11M. Hemos vivido la crisis del euro, hemos vivido acontecimientos internacionales que nos han impactado muchísimo, pero es verdad que estamos en este momento en un momento de la historia de aceleración, ¿no? Da la impresión de que la historia se ha acelerado con cambios disruptivos en el ámbito tecnológico. Todos los grandes cambios de la historia han estado asociados a cambios tecnológicos, ahora con una virulencia extraordinaria. Nuestra vida se parece muy poco en la cotidianidad a la de nuestros abuelos, muy poco. El salto tecnológico es enorme y que además estamos viviendo un momento en el que yo suelo decir que los países occidentales, que las sociedades de la abundancia cada 80 años eligen asomarse al abismo. El último abismo al que nos asomamos fue en el siglo XX, en la década de los 30. Esperemos que sea una reflexión de periodista muy acostumbrada
al día a día y que no se corresponda con la realidad, ¿no? Pero sí es verdad que da la sensación de que estamos jugando con acercarnos otra vez al abismo de no reconocer al otro y de convertir la convivencia en un problema. Hace 2 años, la Universidad de Cádiz me propuso hablar de desinformación. Y recuerdo que entonces ya había señalado la incertidumbre como uno de los factores fundamentales que definían el trabajo de los periodistas y la vida de los ciudadanos. Un mundo en cambio profundo, que describía, que impactaba en el periodismo de manera extraordinaria, ¿no? Un periodismo que, sin embargo, tenía la oportunidad de recuperar la confianza de los ciudadanos, haciéndose imprescindible en este mundo que tantas veces no comprendemos, ¿no? ¿Qué había cambiado en el periodismo? ¿Por qué de repente unos medios de comunicación que habían gozado de la confianza de la mayoría de los ciudadanos, que eran el instrumento vertebrador de las democracias para tener sociedades bien informadas, que tomaran sus decisiones bien informadas, qué había pasado para que muchos ciudadanos hayan ido a lo largo de este siglo XXI perdiendo la confianza en los medios de comunicación, huyendo de los medios de comunicación o dándose por bien informado con un ejercicio de comunicación cotidiano, que es todo lo que a ustedes les llega a su teléfono cuando lo encienden por la mañana y se asoman a cualquier red social o a cualquier plataforma de mensajería, ¿no? Todo tipo de cosas que no son información, son datos sueltos, sin contexto, son imágenes sueltas, sin contexto, son memes, son mensajes que les llegan a un espacio de intimidad absoluto, al sitio donde tienen las fotos de su familia, la vida entera que llevamos aquí ahora. Y en ese espacio de intimidad y confianza que es el teléfono personal, recibimos un montón de inputs, de cosas, si se me permite, que no tienen nada que ver con la información. ¿Y qué hemos hecho mal los periodistas o qué estamos haciendo mal como sociedad para que muchos ciudadanos consideren que con eso tienen mejor información que asomándose a un periódico, poniéndose un canal de periodismo de calidad en televisión o escuchando una cadena de radio que hace información seria y rigurosa? Este comienzo de siglo ha sido tremendo para los medios porque empezamos a competir con Internet y no lo vimos venir. Fuimos torpes, llegamos tarde a entender el impacto extraordinario que iba a tener en nuestro modelo de negocio la posibilidad que ofrecía Internet. La democratización que traía al acceso a la información, a la comunicación, a la opinión, que estaba reservada a muy pocos y de repente se democratizaba la posibilidad de opinar sobre la realidad. Esa esperanza de que Internet, esa democratización que traía, iba a hacernos mejores, como la pandemia, ¿se acuerdan? Pues parece que no ha sido así, ¿no? Y que al final de estas 2 décadas, esa información, esa comunicación está en manos de plataformas que se dedican a hacer negocio con nuestros datos, con nuestra intimidad, con la presunta información que recibimos, con el odio, que es lo que más dinero da, y con el enfrentamiento de las sociedades democráticas. Eso no lo vimos venir en los medios, reaccionamos tarde, reaccionamos con cierta soberbia, y para cuando quisimos enterarnos de que impactaba enormemente nuestro modelo de negocio, habíamos perdido a algunos ciudadanos. La aparición de los populismos que se arrastran desde la crisis de 2008 incrementa esa desafección ciudadana porque los populismos necesitan señalar a los periodistas como enemigos porque son los que los someten al principio de contradicción, los enfrentan al espejo de sus contradicciones. Eso se sumaba a esa desafección que venía de no entender la tecnología, la aparición de los populismos, los errores de un periodismo que fue percibido por los ciudadanos que lo pasaron peor en la crisis del 2008, fue percibido como parte del sistema. ¿Cómo no me avisaron de que esto venía? Es verdad que algunos medios avisaron, pero también es verdad que fuimos percibidos como parte de un sistema que dejó a mucha gente en la estacada y que dejó a mucha gente en un empobrecimiento extraordinario, ¿no? La suma de todo eso ha dado medios más débiles, que ingresan menos dinero, y como las mujeres sabemos muy bien, la madre de todas las independencias es la económica.
Un medio que no tiene independencia económica tiene muchas más dificultades para ser un medio independiente y poder contar la realidad. Esto dibuja la crisis por la que hemos pasado los medios. Hace 2 años, en la Universidad de Cádiz, en esta ocasión en Cádiz, yo decía que los medios teníamos una oportunidad de recuperar la confianza, porque eso ocurrió en la pandemia. En la pandemia, con toda esta crisis de los medios abierta, muchos ciudadanos se volvieron hacia los medios de referencia porque querían información confiable cuando estuvo en juego la vida y la muerte. Era una ocasión extraordinaria para no solo estar a la altura de quienes siempre han confiado en medios confiables, en medios serios, rigurosos, sino para recuperar la confianza de quienes la habían perdido o se habían alejado. Ocurrió en la pandemia, se volvieron muchos ojos a buscar información de calidad porque estaba en juego, repito, la vida y la muerte. Esto fue hace solo 2 años. Alcalde, me preguntabas qué época ha sido vertiginosa. Hace 2 años yo decía todo esto. Bueno, pues entonces solo estábamos bajo el impacto, el shock de la guerra de Ucrania, la primera guerra en el vecindario europeo en varias décadas, que nos había obligado a los periodistas, a los medios en general, a un enorme esfuerzo financiero de cobertura y que fue una demostración muy importante de cómo hay que asumir que el periodismo de calidad cuesta dinero y que hay que pagarlo, porque tener periodistas es fundamental sobre el terreno en una guerra para no caer presas de la propaganda. Porque por muchos input, cifras, imágenes que recibíamos de la guerra, quienes nos daban el contexto para entender lo que estaban pasando eran nuestros periodistas sobre el terreno. Tener una idea cabal, una aproximación honesta a la realidad, solo es posible en manos de profesionales que tienen un protocolo de aproximación honesta a la realidad, como son los periodistas, que pueden ser llamados tales, ¿no? Pero esto apela también a la sociedad, que tiene que querer buscar esa información de calidad. Decía que en aquel momento solo estábamos bajo el impacto, el recuerdo de la pandemia y la guerra de Ucrania. Y ya estábamos con esa sensación de estar al borde del abismo y en un mundo que no íbamos a reconocer. También entonces, hace solo 2 años, señalaba un informe del Instituto Reuters que elabora un informe anual sobre consumo de medios por parte de los ciudadanos y que concluía, ojo, año 2023, concluía que el 38% de la población de las sociedades desarrolladas huía de la información, evitaba la información, salía corriendo frente a la información, hartos de incertidumbre y de malas noticias. Teníamos la pandemia y la guerra de Ucrania. En España era el 35%, lo que representaba un enorme desafío para el periodismo, porque esa fatiga informativa que mostraban los ciudadanos, ese cansancio de malas noticias, la pandemia y la guerra solo en aquel momento, nos había alejado de nosotros otra vez y los había dejado en manos de comunicadores en redes y en múltiples canales que ofrecen comunicación, pero no información de calidad. No una aproximación honesta a la realidad que permita tomar decisiones informadas. Así que 2 años después, cuando la Universidad de Cádiz me propone esta charla con ustedes y me pide un titular, solo se me ocurre periodismo en tiempos de incertidumbre, porque la incertidumbre no ha hecho sino incrementarse. En estos 2 años parece que definitivamente el mundo conocido hubiera entrado en combustión, ¿no? Y por lo tanto nosotros los periodistas también hemos entrado en una nueva fase en la que los retos se multiplican. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de entonces acá? Lo más cercano. Yo estuve aquí a comienzos de verano. El día 23 de julio de aquel año 2023 hubo unas elecciones generales que dieron un resultado absolutamente inesperado, que generó mucha frustración política en las derechas españolas y alumbró un gobierno sostenido por una mayoría parlamentaria muy precaria, muy frágil y a veces con intereses contrapuestos entre los aliados de esa mayoría. La crispación no ha hecho sino aumentar en estos 2 años y hay muchos interesados en encuadrar el trabajo de los periodistas que hacen una aproximación honesta a la realidad en uno de los bandos, siempre en uno de los bandos. Decía entonces, hace 2 años, que el objetivo de encuadrar a los periodistas y de crear confusión en torno a ellos es que los ciudadanos acaben no creyéndose nada. Ni la desinformación, ni la información de calidad.
Como saben, Sánchez tuvo que comprometerse para gobernar y obtener los 7 votos de Junts con una ley de amnistía que terminó de pacificar Cataluña después del estrés político y emocional que había provocado el procés y que a la vez provocó una enorme controversia y división en el resto de España, una ley de amnistía que esta semana justamente ha revalidado el Tribunal Constitucional. Después de aquel verano del 23 se produjo el brutal atentado de Hamás del 7 de octubre en Israel. Y a continuación Netanyahu desencadena una limpieza étnica del pueblo palestino que sigue insoportablemente hasta nuestros días. Una limpieza étnica del pueblo palestino que en la prensa internacional estamos contando como podemos. Gracias a los periodistas palestinos que quedan dentro de la franja. El último dato que he podido contrastar de periodistas muertos en la franja es 212 por asesinados en ataques israelíes en la franja. Es hoy la mayor tumba de periodistas del mundo, Gaza. Porque la comunidad internacional asiste impávida a la creación de agujeros negros informativos. Eso es lo que es hoy Gaza. Hay otros agujeros negros informativos. Uno lo tenemos más cerca, el Sahel, por ejemplo, donde es muy difícil que ningún periodista pueda adentrarse. Pero Israel se ha presentado a sí misma como una democracia, como la única democracia de Oriente Próximo. Y la comunidad internacional está permitiendo que esa alianza, esa limpieza étnica esté ocurriendo ante los ojos medio cegados del mundo, porque no hay prensa internacional, porque no lo permite Israel, que pueda pisar la franja de Gaza. Se nos reprocha con frecuencia, este es otro de los retos que asumimos los periodistas en este tiempo concreto, que utilizamos como única fuente de información para dar, por ejemplo, la cifra de personas asesinadas, de personas muertas, al Ministerio de Sanidad palestino, a otros periodistas palestinos. Esto se nos reprocha mucho, ¿no? Es que no estamos dentro. No tenemos periodistas sobre el terreno, no podemos tener una visión propia. Nos llega lo que los compañeros nos cuentan, nos pueden contar desde allí, las fotografías, los datos y lo que, por supuesto, el Ministerio de Sanidad palestino comunica y lo que comunica el Ministerio de Israel, ¿no? Los medios internacionales no estamos asistiendo al acontecimiento por el que la historia nos va a juzgar y enseguida, no va a pasar mucho tiempo, en la que todos tendremos que responder a la pregunta ¿qué hiciste tú mientras se exterminaba al pueblo palestino? ¿Qué más ha pasado en este tiempo y cómo ha impactado en el periodismo? Donald Trump ganó las elecciones el 5 de noviembre del año 2024, sin muchos más votos, la verdad, que en el año 2016, con un resultado que retrata perfectamente la fractura muy irreconciliable de la sociedad estadounidense, una tendencia que se ha extendido como la pólvora por todo el mundo occidental gracias a los aliados tecnológicos del presidente de Estados Unidos, gracias a esa industria del odio que da dinero y que por lo tanto se sigue fomentando. Trump no tuvo muchos más votos que en el año 2016, pero acumuló todo el poder, mucho más poder que entonces, el gobierno, la Casa Blanca y la mayoría de las dos cámaras por la caída de los demócratas, ¿no? Solo han pasado 5 meses desde que Donald Trump está en la Casa Blanca y las reglas que marcaban la convivencia internacional, rotas por Putin el 24 de febrero de 2022 al invadir un Estado soberano como era Ucrania, las reglas han saltado definitivamente por los aires, ¿no? Asistimos a la vuelta de la ley del más fuerte en las relaciones internacionales. La cumbre de la OTAN que acaba de celebrarse es un buen ejemplo. Todos los países, todos los miembros de la alianza contribuyen a su sostenimiento, al sostenimiento de lo que es la alianza, a su funcionamiento burocrático, todos. Eso no está en discusión. Y luego, además, cada país hace una inversión de su Producto Interior Bruto en materia de defensa, de su presupuesto nacional. Trump dice que hay que subir el gasto al 5% del Producto Interior Bruto. Muchos países de la OTAN, muchos, no están de acuerdo porque es que no pueden, porque ese salto en esa inversión en defensa significa cambiar de arriba a abajo la vida de su país, las prioridades de inversión.
en algunos, cuestiones elementales del estado de bienestar de las sociedades que hemos construido, del bienestar de los ciudadanos. Pero callan. Muchos no están de acuerdo, pero callan porque las relaciones con el presidente de Estados Unidos son tan complicadas como ustedes saben, ¿no? Y muchos países deciden hacerse el muerto, aprobar y luego ya veremos, ¿no? Pero no enfrentarse directamente. Se produce el episodio que conocen, de que el gobierno español anuncia que ha llegado a un acuerdo con la OTAN de invertir menos del 5% para llegar a los mismos compromisos. ¿Y qué pasa en las horas inmediatamente posteriores al conocerse ese acuerdo? Pasa un espectáculo lamentable para el periodismo y para la vida pública en España. Ha tenido que ser Donald Trump. Ha tenido que ser Donald Trump, que no se caracteriza por ser un devoto de la verdad, pero que no tiene filtros, el que confirme que efectivamente España ha conseguido la excepción, la flexibilidad, mientras versiones de todo tipo circulaban a toda prisa por las redes, por algunos medios, versiones difundidas por algunos mandatarios europeos, de los que decidieron hacerse el muerto, aunque en el fondo saben que no van a poder cumplir con el 5%. ¿No? Meloni, por ejemplo. Giorgia Meloni pretendía un acuerdo con España, o sea, que Italia y España consiguieran un acuerdo sottovoce para tener flexibilidad. Ella no contó con que en este momento al presidente del gobierno español no le interesa un acuerdo sottovoce, sino que sus dificultades internas, no dudo de la convicción del presidente, pero las circunstancias son las que son. Sus circunstancias internas, con un gravísimo caso de corrupción, del que luego hablaré, y la posición de sus aliados, le obliga a tener una posición más vocal, a defender en voz alta lo que el resto no se atreve por miedo a Trump. Pues tuvo que ser Trump el que vino a confirmar que lo que estaba contando el gobierno español era verdad. Los periodistas se enfrentaron a una información muy elemental, porque había un documento, una carta de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, al presidente del gobierno español, en la que decía: se va a aprobar por consenso, porque no se vota en la OTAN, por consenso, como siempre, un incremento del 5% de la inversión, del 5% del Producto Interior Bruto en defensa, y se le va a dar a España la flexibilidad de que haga uso de su soberanía y decida con cuánto de su Producto Interior Bruto puede llegar a las capacidades comprometidas. Eso decía la carta. Cualquier periodista, sin este clima de polarización extrema, de versiones interesadas de la realidad, cualquier periodista hace una información muy lineal. La hicieron muchos en España, una interpretación muy lineal, es que estaba escrito, no había mucho que interpretar, Pues durante 3 días han circulado toda clase de versiones interesadas de esa realidad, hasta que Trump acabó con las versiones diciendo: España no va a invertir el 5%. Bueno, Trump confundiendo la inversión con pagar a la OTAN, que no tiene nada que ver. La OTAN se mantiene por las aportaciones de sus socios, y esto hablamos de la inversión soberana de tus presupuestos. Esta es otra enorme dificultad con la que los periodistas ejercemos nuestro oficio en este momento. El que contar simplemente el contenido lineal de una carta que decía 2 cosas: se va a aprobar por consenso la inversión del 5%, le vamos a dar a España la posibilidad de decidir con qué porcentaje de su Producto Interior Bruto puede llegar a las capacidades comprometidas, a lo que hay que conseguir hacer efectivamente. Contar eso coloca a los periodistas en un bando de esta guerra cultural, de esta interesada polarización que conduce a que nadie crea nada ya y que nadie sepa dónde está la verdad, ¿no? Esta confusión entre la realidad y la realidad interesada convierte el ejercicio del periodismo en un ejercicio de alto riesgo en este momento. De alto riesgo, realmente. Buscar y contar la verdad, que siempre ha tenido premio, en este momento
convierte a los periodistas en un juguete de la dialéctica política que se utiliza según interesa. Pero yo pensaba hoy, cuando venía hacia aquí y que tenía que hablar con ustedes de periodistas, de lo que nos pasa a los periodistas en este momento y cómo impacta en nuestro trabajo cotidiano lo que ocurre, pensaba en que si para nosotros es un ejercicio de alto riesgo ejercer el periodismo en este momento, simplemente buscando la verdad, una aproximación honesta a la realidad. Estoy un poco harta de las grandes palabras. Hacer una aproximación honesta a la realidad, ¿qué será para los ciudadanos? Si a nosotros nos resulta complejo, ¿qué será para los ciudadanos que quieren tener una opinión informada y tienen que despejar cada día un montón de maleza donde es tan difícil orientarse? Una maleza que aunque no se la busque te llega, aunque no la busques te llega, aun aquellos que buscan medios de referencia de los que se pueda fiar de su protocolo profesional y que le merecen confianza, incluso a esos ciudadanos, la cantidad de maleza que tiene que desbrozar porque le llega por todos sitios cada día. Yo pensaba, pero ¿cómo queremos recuperar la confianza de los ciudadanos si están sometidos a este ejercicio cotidiano para contrastar cuestiones elementales que están por escrita? Es que el asunto de la OTAN a mí me parece muy paradigmático. Se estudiará en las facultades de periodismo porque estaba escrito, no es una realidad alternativa que te puedas inventar, estaba escrito. Y estuvimos 3 días con dudas, porque se habían creado tantas versiones interesadas que hacía muy difícil el ejercicio simple y directo de leer el documento y decir el documento dice esto, y tuvo que confirmarlo Donald Trump, gracias a su enfado. Trump, que a continuación, cuando pone un pie en Estados Unidos de vuelta de la OTAN, llama escoria a la CNN, a la cadena internacional de noticias, y al New York Times, porque no habían considerado un éxito la incursión de Estados Unidos en Irán, porque efectivamente parece que, en fin, que los expertos dicen que no se ha destruido su capacidad de enriquecer uranio y que, por lo tanto, el programa nuclear de Irán se puede haber retrasado, pero desde luego no destruido. El presidente de la primera potencia del mundo llamando escoria a 2 corporaciones informativas muy serias, además, y que trabajan en su país. Hemos normalizado esto. Cuando tomaba nota sobre lo que les iba a contar, cuando me puse Trump escoria, dije, le voy a contar esto. Sí, es que hemos normalizado esto. Nos parece menor. Imagínense que aquí el presidente del gobierno estuviera llamando escoria a una gran cadena de televisión. Pues el presidente de los Estados Unidos, de la todavía primera potencia del mundo, lo hace con regularidad y lo hemos normalizado. Cuando yo digo lo de que parece que cada 80 años las sociedades de la abundancia, porque a pesar de nuestros problemas somos las sociedades de la abundancia comparadas con el resto del mundo, parece que eligen acercarse al abismo, pienso en que hemos normalizado esto. Y yo hablo como periodista, ustedes pueden naturalmente tener otro punto de vista, ¿no? Yo hablo como periodista y digo, hemos normalizado que nos llamen escoria a 2 corporaciones que llevan haciendo información muchos años en Estados Unidos, ¿no? Bueno, como saben, el colofón de la tensión en España es el caso Ábalos-Cerdán-Coldo, o en fin, ya veremos cómo acaba llamándose, ¿no? Un caso de corrupción muy seria que afecta al PSOE y a los 2 secretarios de organización que ha elegido el secretario general Pedro Sánchez y presidente del Gobierno. Lo que se ha conocido de momento es un informe de la UCO, ya veremos qué desarrollo judicial tiene, ya veremos qué detalle se desarrolla o de qué hilo se tira de ese informe de la UCO, pero lo que hemos conocido de momento con el informe de la Guardia Civil es suficientemente grave y cuestiona tanto el fundamento anticorrupción como el feminista con el que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en el año 2018. Es lo suficientemente grave. No hace falta hipérboles para describir la gravedad. Tanto que aquí, por lo que veo, ha alterado incluso el programa
que tenían ustedes previsto, porque hay un comité federal del Partido Socialista en Madrid el día 5 de julio. Es muy grave y hay que exigirle todas las explicaciones al secretario general del Partido Socialista, al Gobierno, al PSOE, porque es suficientemente grave. Es un torpedo en la línea de flotación del proyecto de Pedro Sánchez. No hace falta ninguna hipérbole, la verdad, para decir esto. Se entiende muy bien, pero hoy la comunicación, hoy la urgencia de la oposición, no solo la oposición política, la oposición en general al Gobierno por desalojar a este Gobierno de la Moncloa, provoca una inundación de palabras, una inundación de detalles de noticia que, a mi juicio, torpedea la rendición de cuentas. Porque si todo es corrupción, nada es corrupción. Si todo es corrupción, nada es corrupción. O sea, la mejor manera de exigir rendición de cuentas es tener muy clara la jerarquía de qué es gravísimo y, por lo tanto, tienen que responder no solo ante los tribunales, sino políticamente los responsables de ese caso de corrupción. ¿Y qué son otras cosas? Si todo es corrupción, nada es corrupción. Si hay esta inundación permanente de presuntas informaciones serias, presuntas informaciones, detalles que por sí mismos, sin contexto, pueden parecer muy escandalosos y no ser nada. Esta inundación, en realidad, y a mi juicio, impide la verdadera rendición de cuentas. Impide la verdadera rendición de cuentas que tiene que producirse. Y en ese ecosistema es en el que los periodistas que quieren hacer periodismo tienen que hacer periodismo, señalando la gravedad, pidiendo explicaciones y conviviendo con una inundación en la que todo se mezcla. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los periodistas y los medios de comunicación ante este estado de cosas, ante este acelerón de la historia que estamos viviendo y que impacta de una manera tan determinante en nuestro trabajo? Ahora que he terminado mi etapa como directora en El País, han sido unos años magníficos profesionalmente para mí, dirigiendo una redacción muy sólida, muy capaz. Pero ahora el cierre de mi etapa en El País me permite echar la vista atrás, ¿no?, a esa historia que el alcalde dibujaba y darme cuenta de cuánto he aprendido de las redacciones y de los equipos que he tenido la suerte de dirigir a lo largo de mi vida, ¿no? Primero en Televisión Española, luego en la cadena SER y después en El País. Las redacciones necesitan liderazgo, claro, como todos los equipos humanos grandes, necesitan un liderazgo claro. Pero a continuación, a las redacciones hay que dejarlas trabajar. Periodistas sólidos que valoran el conocimiento acumulado, el respeto por los hechos objetivables, el hecho contrastado, el respeto al diferente, que se acercan al diferente tratando de entenderlo. A esas redacciones, con un liderazgo claro, hay que dejarlas trabajar para que salga el periodismo que permitirá recuperar la confianza de aquellos que se han alejado de nosotros por cansancio informativo o porque se han creído eso de que todos los periodistas están vendidos, todos defienden intereses, todos tienen un partido detrás. Todo eso que conduce a que nadie se crea nada y que se crea al último que viene con una solución mágica para problemas complejos. A esas redacciones hay que dejarlas trabajar en libertad. En estos años largos de mi vida profesional, gracias, alcalde, por recordarme que son 40 años ya haciendo periodismo, he vivido en primera fila un fenómeno que a mí me ha preocupado mucho y que habla del deterioro de la convivencia y, por lo tanto, el deterioro de la democracia. En las tertulias, he presentado tertulias en televisión y en radio, ¿no? Suele haber 3, 4 personas, analistas,
de los que uno, dos responden a la línea editorial del medio y el otro pues es el que crea el debate porque tiene una posición editorial diferente. Eso ha sido así siempre. Yo recuerdo, bueno, aquí hay mucha gente que seguramente se acuerda de Carlos Mendo, que era el contrapunto conservador en las tertulias de la SER. Los oyentes de la SER lo adoraban a Carlos, lo adoraban, discrepaban profundamente de sus ideas, pero lo adoraban. Yo he vivido el fenómeno de recibir cartas o menciones en las redes discrepando de la opinión del analista o los analistas que tenían una posición diferente a la línea editorial del medio para el que yo trabajaba. Ojo, cartas o menciones discrepando de sus ideas a cartas y menciones en las que preguntan ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí un discrepante, ¿no? Siempre he tratado de afinar cuando noté yo eso, ¿no? Creo que es en torno al cambio de década de este siglo, ¿no? No sé si en el 2010, en lo peor, cuando empezábamos a vivir lo peor de las consecuencias del austericidio en Europa. Pero a mí me parecía un cambio peligrosísimo, porque es la negación del otro, del diferente. Hasta entonces yo contaba con un chiste, con una gracia que les reproduzco. O sea, Iñaki Gabilondo hacía el Hoy por Hoy, hacía su editorial a las 6 de la mañana y el editorial de las 8 de la mañana, terminaba el programa, se iba a su casa y había habido un par de llamadas de oyentes que habían entrado en antena y le daba las gracias por lo que había dicho. Yo a las 6 de la mañana, cuando me hice cargo del Hoy por Hoy, en el año 2012, a las 6 decía buenos días y tenía 100 personas en Twitter diciéndome serán para usted. Y a partir de ahí, increciendo. O sea, este es el ecosistema en el que se desenvuelve el periodismo ahora mismo y esta es la evolución, a mi juicio, muy delicada, muy peligrosa para la convivencia que yo he podido vivir en primera fila, de discrepar de la opinión del otro a la negación del otro, la negación de la existencia del otro. Y esto con el crecimiento de los partidos ultras, de la ultraderecha en toda Europa, no ha hecho sino multiplicarse. No es una discrepancia sobre las ideas, es la negación del pensamiento, de las ideas del otro. Así que la supervivencia del periodismo de calidad, tal y como yo lo entiendo, tal y como muchos ciudadanos que han seguido mi trayectoria o que han sido usuarios o lectores, espectadores o oyentes de los medios en los que yo he trabajado, la supervivencia del periodismo así entendido depende de los periodistas, claro, depende de las empresas informativas. Básicamente, porque los periodistas, la inmensa mayoría, quiere hacer su trabajo honestamente. Honestamente, solo los intereses económicos o políticos de algunas empresas informativas pueden torcerle la mano o el brazo en ocasiones. Pero la supervivencia del periodismo entendido como una aproximación honesta, ojo, no libre de errores. Yo distinguía hace 2 años en aquel foro, hablando de desinformación, entre lo que es un error. Ningún periodista está libre de cometer un error y tiene que rectificar al día siguiente claramente, sin esconderse en los duendes de la radio, los duendes de la tele, identificarlo claramente y contárselo a sus lectores, oyentes o espectadores al día siguiente. Una cosa es un error, otra cosa es una mala práctica profesional. Hay muchas malas prácticas que los periodistas seguimos cometiendo. Yo la que siempre señalo son las fuentes anónimas en la información de política. Una fuente anónima está muy justificada cuando quien te cuenta esa noticia se está jugando la vida o el empleo o algo vital. Y excepcionalmente, en un momento de mucha tensión, se puede entender que de manera sistemática
las fuentes que alimentan las informaciones de política sean anónimas, no tiene ninguna justificación y es una mala praxis profesional por parte de periodistas profesionales y serios. Un error, una mala praxis, y otra cosa es la desinformación, que es coger una cifra de un asunto central, por ejemplo, los datos del paro, ¿no? Que a mí me preocupan mucho, le decía al alcalde, porque ¿qué noticias querías dar? ¿No? Nos preguntaban siempre cuando yo empezaba mi carrera y me empezaban a hacer entrevistas. Yo decía que desaparece ETA y que se acaba el paro. Para mi generación veníamos de cifras brutales de desempleo y entre los jóvenes terribles. Seguimos teniendo las altas, más altas que el resto de la Unión Europea, pero claro, es que nosotros veníamos de una situación catastrófica. Entonces, que se acaba el paro, que baja el paro, formaba parte de contarlo, era una aspiración de contarlo de cualquier periodista. Esa voluntad de contar honestamente, aproximarnos honestamente a la realidad, cometiendo errores, cometiendo algunas veces malas praxis, no tiene nada que ver con desinformar voluntariamente. No tiene nada que ver. Coger un dato tangencial de las cifras del empleo y convertirlo en titular. ¿Es verdad ese titular? Es verdad. Claro que es verdad ese titular, porque es un dato que está en el cuerpo de la noticia, que está en el cuerpo de la estadística. ¿Pero está informando o está desinformando? Porque si no te cuenta cómo ha ido el desempleo en el último mes, está desinformando. No tiene nada que ver. Entonces, combatir eso exige el compromiso de toda la sociedad. Voy terminando, En estos años he acabado convencida de que las empresas informativas particularmente y los periodistas tenemos que hacer un nuevo esfuerzo, un triple ejercicio de transparencia que le debemos a quienes todavía hoy, en medio de este griterío, de esta verdadera invasión de información, desinformación, ítems que nos llegan por 1000 canales, se lo debemos a aquellos que todavía hoy dicen: no, yo confío en este medio de comunicación o en esta periodista y yo la sigo. Se lo debemos, el triple ejercicio de transparencia. Y como una manera de recuperar la confianza de aquellos que se creen cualquier meme antes que información de calidad. ¿Y cuál es el triple ejercicio de transparencia? El primero es transparencia profesional, contar cómo hacemos nuestro trabajo. Damos por supuesto, con bastante soberbia, por cierto, que todo el mundo tiene que saber cómo hacemos nuestro trabajo y por qué llegamos a las conclusiones que llegamos. Hay que hacer un esfuerzo de pedagogía permanente, contar nuestro trabajo, decirle a nuestros lectores, oyentes, espectadores, cómo hemos llegado a las conclusiones que llegamos, cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? Yo en El País dejé en vez de hacer un artículo, elegí hacer una newsletter en la que a veces le contaba a los lectores los debates editoriales que tenemos en la redacción, ¿no? ¿Por qué elegir una foto o no, y no otra para portada? Los debates que teníamos en la redacción. O sea, transparencia profesional, transparencia editorial. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué valores defendemos? Esto es algo muy habitual en la prensa anglosajona y que pone muy nervioso en España. Yo desconfío de las grandes palabras que no dicen nada, vacías de contenido. ¿Cuáles son los valores que defienden los medios de comunicación? En el bien entendido de que los valores que defienden no tienen nada que ver con que la información que le van a ofrecer, la información pura y dura, son hechos contrastados, son hechos veraces. Pero que hay una mirada sobre el mundo y unos valores que defienden cada medio de comunicación, pues si solo hay que leerlo. Cada medio. Pues solo faltaba. España es un ecosistema plural de medios. Y hay que contarles a los destinatarios de nuestro trabajo cuáles son los valores que defendemos. Y por último, una muy importante, un ejercicio de transparencia muy, muy importante, que es la transparencia financiera. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación y cómo se financia ese medio de comunicación? ¿Por dónde le entra el dinero? Esto además está ya
yo creo que este verano del 2025 entraba en vigor el reglamento europeo que va a exigir exactamente esto, ¿no? Va a exigir el ejercicio de transparencia financiera. Quiénes son los dueños y cómo se financian los medios de comunicación, puesto que la Unión Europea ha entendido que una información de calidad es fundamental para la supervivencia del modelo de sociedad democrática en el que vivimos y que, por lo tanto, hay que saber quién está detrás de quienes difunden algo que no es información de calidad, sino desinformación o odio, ¿no? Habrá mucha gente a la que este triple ejercicio de transparencia por parte de los medios le deje indiferente, pero yo sé que hay muchos otros ciudadanos que van a apoyar a los medios que hagan ese ejercicio de transparencia, porque nos vamos a necesitar todos en este momento de la historia, todos los que creemos que se puede vivir en una democracia donde quepa gente distinta, diversa, con distintas opiniones, sin descalificaciones, sin juicios a priorísticos, porque nos vamos a necesitar todos para defender una democracia que responda al compromiso de mejorar la vida de la gente. Si la democracia no responde al compromiso de mejorar la vida de los ciudadanos, acaba pasando parte de lo que estamos viendo. Porque podemos culpar a las redes sociales, podemos buscar muchos chivos expiatorios o causas parciales. Pero es verdad que si la democracia no resuelve, por ejemplo, no tiene instrumentos para resolver que todo el mundo tenga un techo donde vivir y digno, no hay proyecto de vida posible sin un techo digno, no hay proyecto de vida, no se puede desarrollar un proyecto de vida sin un techo digno. Si la democracia carece de instrumentos para resolver que los ciudadanos tengan un techo digno donde vivir, pues puede llegar el momento que los ciudadanos digan ¿para qué me sirve la democracia? Nos vamos a necesitar todos para defender una democracia que responda efectivamente a los intereses y las necesidades de los ciudadanos. Una democracia que respete la ciencia y el conocimiento que representa una universidad como la de Cádiz y como las universidades en general, que valore el trabajo artesanal, paciente, lento, que no da dinero inmediato, pero que vertebra las sociedades, que ese es el trabajo de la investigación y el conocimiento que están haciendo las universidades, a veces en condiciones muy precarias de presupuesto. Y en esa democracia, en la defensa de esa democracia, la aproximación honesta a la realidad que representa el periodismo, pues es otra pieza fundamental. Es como un junco el periodismo, va a sobrevivir, yo soy muy optimista, ¿no? Como un junco, abatido por todas las crisis financieras, económicas, los populismos, sus propios errores, pero al final, donde hay una redacción de periodistas, acaba haciendo el trabajo para el que fue concebido. Así que una democracia, en definitiva, que no se deje arrastrar a una competencia suicida por la crueldad y el desprecio a la vida de los seres humanos, sea cual sea el origen o las creencias de esos seres humanos, ocurra donde ocurra, la vulneración de sus derechos. Esos son los dilemas, a mi juicio, del presente, y la historia nos ha enseñado suficientemente a dónde lleva el camino de la crueldad institucional. No podremos alegar ignorancia si no hacemos todo lo que esté en nuestra mano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que ha dado un repaso exhaustivo por algunos temas de actualidad y que ha paseado, pues yo creo que desde el principio de la guerra de Ucrania, que creo que ha sido más o menos el inicio hasta hoy. Vamos a permitir el que haya alguna pregunta, que no sé si lo habíamos pactado, pero la vamos a obligar a ello. Serán 3. Así que no sé si cómo va, y yo os pregunto por si hay alguien del público que esté interesado en conocer alguna opinión donde consolida alguna de las posiciones que ha expresado o alguna cuestión nueva. ¿Algún voluntario que quiera abrir? Aquí abajo. Evaristo, como lo conozco, pues esperamos que le diga. Te presentas, que ella no te conoce, y le haces la pregunta, Evaristo. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la señora Bueno la magnífica conferencia que nos ha dado.
como yo la leo habitualmente los fines de semana en El País hasta ahora, sé de su extraordinario esfuerzo en pro del rigor. Gracias, estoy seguro que ella va a decir que no, pero estoy seguro que gracias a ella nos podemos encontrar a veces en esas mesas redondas tan parecidas a un gallinero, a personajes como Elsa García de Blas o Carlos Cue. Estoy seguro que ellos han mamado de ese rigor, de modo que en ese sentido, muchísimas gracias. Y quería hacerle una pregunta difícil, estoy seguro que es difícil. Vaya. Me gustaría que me dijera, porque es algo que nos afecta a todos nosotros, a todos los que aquí estamos y a todos los que vivimos en el campo de Gibraltar. Y además es un problema que lleva 300 años arrastrando nuestro país. Me gustaría que me dijera qué es lo que menos le gusta, de lo que sabemos del acuerdo, el principio de acuerdo entre la Unión Europea, el Reino Unido, España y Gibraltar. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Es una pregunta francamente difícil. No puedo decir qué es lo que menos me gusta. No puedo, directamente no puedo decirlo. Así que era difícil de verdad. Le agradezco, no obstante, el comienzo de esta intervención. Es un acuerdo que sí que me consta que se ha trabajado muchísimo, muchísimo. Y al detalle, de esto tengo plena conciencia, pleno conocimiento, y de una manera muy superficial y pisando un campo de minas, porque estoy en terreno afectado, yo siempre estoy a favor de los acuerdos que permiten la convivencia. Y esta es la percepción que hemos tenido desde nuestra posición en Madrid. Ya sé que piso un campo de minas porque seguramente hay aquí que me digan, no, tenías que haber dicho. Pero sé que ha sido muy trabajado. Esto sí que me consta, porque lo hemos seguido con detenimiento el proceso. Era una pregunta difícil, de verdad. No le voy a decir lo que menos me gusta porque no puedo decirlo. Me encantaría responderle, pero no puedo. Y yo no soy política, no me puedo inventar una respuesta. Una segunda cuestión. ¿Alguien más se atreve? Pero fácil. Evaristo. En esta ocasión, ¿fácil o difícil? Venga, Evaristo, vamos. Evaristo. El micrófono, por favor. Bueno, esta va a ser un poco más relajada. A ver. Parece ser que el señor Donald Trump no es un hombre muy instruido. Parece que es un hombre... Don Enrique Tierno decía que tenía, cuando se quería referir a alguien así, decía, tiene un déficit de 40 libros. El déficit seguramente de acceso a la escritura ha sido bajo en su vida, creo, ¿no? A pesar de que ha pasado por una buena universidad. Bueno, no me gustaría descalificar ni insultar a nadie, pero ¿usted cree que el señor Donald Trump es tan tonto como parece o no? Yo me tomo muy en serio que el señor Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, votado por una inmensa cantidad de ciudadanos, o sea, 2 millones, si no recuerdo mal, 2 millones de votos más que el Partido Demócrata obtuvo el señor Trump. Estoy hablando de memoria, o sea, más de la mitad de los ciudadanos de Estados Unidos, y que tiene un inmenso poder. Yo me lo tomo muy en serio. Y creo que otra vez, a los periodistas y a buena parte del establishment progresista les ha hecho una trampa su propia soberbia. Porque después del 2016 parecía imposible, ¿no?, que después de ese mandato volviera a ganar unas elecciones Donald Trump. Pues las ha ganado, y con más distancia. Luego, algo muy profundo está cambiando en el mundo, muy, muy profundo en nuestras sociedades. Algo no se está atendiendo bien para que haya una mayoría de esas características que elija a un presidente como Donald Trump, tan imprevisible como está resultando, y con esa capacidad para excluir a ciudadanos
de la vida en común. A mí me preocupa enormemente, no me lo tomo a broma, y creo que los periodistas tenemos la obligación, cada uno en su campo, la universidad tendrá que estudiar lo suyo, la política tendrá que analizar lo suyo, y los periodistas la obligación de aproximarnos a una realidad que está ahí, que determina la vida democrática de un país hasta el extremo de que lo ha convertido en presidente de nuevo, y en lugar de quedarnos en su figura, que ya tenemos bastante con quedarnos en su figura por el poder que tiene y todo lo que está cambiando de las reglas que rigen el mundo, aproximarnos a entender por qué le votan. Y creo que esta es una tarea que compete a todo el mundo, cada uno en su campo. O sea, ¿qué está pasando en nuestras sociedades? ¿Qué están haciendo mal los demás? ¿Cómo están jugando las nuevas tecnologías? Porque seguro que es multicausal para que haya un porcentaje cada vez mayor de ciudadanos que optan por estas propuestas políticas. A mí me preocupa enormemente, no me lo tomo a broma, en absoluto. Gracias, Evaristo, mucho más fácil está. Turno ahora para una mujer, que estamos en igualdad, así que toca ahora que se atreva en la tercera cuestión. ¿Sale esa voluntaria? No toca. Sí. Hay una señora ahí. Perdón. Sí, nos dice su nombre, por favor, y ahora la pregunta. Sí, me llamo María. Mira, una pregunta muy sencilla desde una incultura total, pero, a ver, pongo las noticias, me entra un pellizco en el estómago, me entra un dolor, y hay veces que me he ido a la cama con ganas de llorar, porque las noticias me han dado dolor. ¿Qué hago? Que no quiero ver noticias. Veo cualquier programa cultural, que a veces son buenos y otros son zafios, pero quiero rellenar el tiempo con cosas que no me hagan dolor. Y yo me pregunto a veces, ¿el periodismo no encuentra, no busca, no interesa buenas noticias, algo que te haga volver a creer en el ser humano, en la bondad? ¿Por qué todo es tan negativo y tan doloroso? Porque es que empieza y una muerte, otra muerte, y han matado, y lo otro, y una guerra, y los niños... Y te entra como una congoja. Yo me he ido a la cama llorando y dije, yo no vuelvo a ver noticias, entonces estoy totalmente desinformada. No sé si mucha gente le pasará, pero le pregunto a los periodistas, ¿no existen noticias buenas? ¿No las buscamos? ¿No interesa? María, te llamabas, ¿no? Sí. María, muchas gracias, porque esta pregunta es capital. Es muy importante esta pregunta. Y esto forma parte de ese estudio que te decía del Instituto Reuters, de un 38% de las poblaciones de los países desarrollados, un 35% de los españoles, que ya en el año 2022 huía de las noticias, huía. Por esto que tú describes perfectamente. Hay un viejo mantra del periodismo, hay que poner en revisión todos los mantras, ¿no?, que dice que las buenas noticias no son noticia, porque al final lo que hacen los periodistas es contar lo excepcional, no lo que pasa todos los días, cotidianamente, que es lo bueno, ¿no?, que cotidianamente el mundo gira, las sociedades funcionan y se convierte en noticia lo que es excepcional, generalmente lo malo, y muy excepcionalmente lo bueno, ¿no? Esto que tú planteas es tan importante e impacta de tal manera sobre la reflexión abierta que tenemos los periodistas. Hay una reflexión abierta mundial, global, a donde vaya, o sea, en España, en Estados Unidos, toda América Latina, toda Europa, sobre cómo ser más útiles a la sociedad en este momento. Tenemos que revisar los periodistas cómo ser útiles a las sociedades a las que nos dirigimos, cuando las sociedades a las que nos dirigimos en un porcentaje tan elevado huyen de nosotros. ¿Cómo ser más útiles? Hay ahora una corriente que ya se estudia en algunas escuelas americanas, que se llama, y que practicamos en algunos medios, que se llama el periodismo de las soluciones, que trata justamente de, por un lado, mostrar la parte luminosa de la vida, porque existe, y a veces también es extraordinaria, y luego un periodismo que no solo describa el conflicto, sino las posibles soluciones. Se llama así, periodismo de las soluciones. Es verdad que la actualidad, María, nos deja poca ocasión para destacar esas noticias del periodismo de las soluciones. Poca ocasión, porque en este acelerón de la historia que llevamos desde el año 20, hemos tenido una guerra, una pandemia, una guerra. En España ha estallado un volcán, 27 crisis, a cual más grave. En Oriente Próximo está habiendo la eliminación de todo un pueblo, limpieza étnica de todo un pueblo, en Palestina.
es que vamos sin respiración. O sea, es mal momento para pretender que los medios que necesitan destacar lo más importante y aquello que da audiencia, porque hay que sobrevivir, el periodismo cuesta dinero, haga hueco a las noticias luminosas del día que se producen cada jornada. Pero esta es una reflexión muy importante, muy, muy importante. Y ya te digo que abre una brecha en cualquier debate sobre periodismo, cómo ser más útiles hoy, cómo incorporar la parte luminosa de la vida y la cotidianidad en el río informativo. O sea que es una pregunta, no es simple, es fundamental. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues la última me la quedo yo, que es más difícil. A ver si soy capaz de trasladar. Y así creo que todos intentamos comprender algo más. Ha comentado el debate sobre el incremento del gasto, del compromiso del gasto en la OTAN. Hablamos del 5% del PIB, que se nos va o se nos escapa. Y a mí lo que me quedo es con las palabras del presidente cuando dice que lo que nos exigen es más o menos, para que lo sepamos, 350.000 millones en los próximos 10 años, a un ritmo de entre 35.000 millones de euros al año o hasta 50.000. Para que lo entendamos, el presupuesto, el último presupuesto de España, que es del 23, no llega a los 400.000 millones de euros, o por tanto estamos hablando de un porcentaje que no es un 5%, estamos hablando de casi un 20% del presupuesto anual de nuestro país, lo que tendríamos que destinar a la cuota de la OTAN. Y digo más del 20% porque se habla del incremento, como si todavía no estuviésemos realizando ninguna aportación. Y concluyo porque cuando a nuestro país se le admira, en otras latitudes, se le admira por el estado del bienestar, que lo has mencionado en tu intervención, se le admira por la sanidad pública, se le admira por la educación pública, se le admira por cuestiones que nosotros entendemos que están como muy amarradas, muy consolidadas, pero que existen otras filosofías, otras vidas, otras apuestas. En definitiva, cuando en otros países no existe ese estado del bienestar, no existe esa sanidad pública, como por ejemplo en Estados Unidos, es cuando nos señalan que por qué en lugar de destinar pues la mitad del presupuesto del Estado prácticamente, que son 200.000 millones, es lo que destinamos a las pensiones. Casi la mitad del presupuesto del Estado se destina a pagar las pensiones. Luego estamos hablando de destinar pues, casi una cuarta parte a esta cuestión de la cuota de la OTAN. Luego, a ver cómo, me explico, cómo tendría que hacer pedagogía el Gobierno de España o los distintos partidos políticos para saber qué es lo que nos están exigiendo. Porque lo que nos están exigiendo es un incremento brutal de impuestos o reducir los gastos sobre lo que ya se recauda en las políticas más elevadas de la política del Estado, que principalmente son las pensiones, la sanidad, la educación. Es decir, que aquí no hablamos de cuestiones superfluas para poder pagar los 35.000 millones de euros al año. Y la segunda, que tiene algo que ver con esta cuestión, si esta escalada de que todos los países que están en línea, porque has comentado también varias veces que todavía es la primera potencia del mundo, todavía es la primera democracia del mundo, todavía es la primera potencia del mundo, si este compromiso de la OTAN, que ocupa, no sé si eran 34 países, no sé la suma, pero está también por ahí Rusia, que no sé cuánto destina a defensa o ataque, mejor dicho, y no sé cuánto destina China. En definitiva, este compromiso, esta escalada en defensa, ¿qué hará? ¿Que se suavice todo o hará que haya mayor compromiso de gasto en supuesta defensa de Rusia y en la defensa de China? Va a haber una escalada porque este 5% podría provocar que inviertan aún más en defensa China y Rusia y, por tanto, todo vaya creciendo. Sobre la primera cuestión, los gobiernos tienen equipos muy solventes para explicarles cómo tienen que hacer pedagogía para explicar las cosas. Pero además yo creo que después de esta cumbre de la OTAN, en la que ha habido este protagonismo de España y esta respuesta de Trump, fíjate, yo creo que esta vez, pese a esos 3 días de confusión, ha quedado claro. Ha quedado claro que el esfuerzo inversor que representa el 5% para sociedades como la española, que nos hemos incorporado antes de ayer al estado de bienestar. Es que nosotros estamos recién llegados en términos históricos al estado de bienestar, significaría un paso para atrás extraordinario, ¿no? Ahora bien, la prioridad de la defensa no va a desaparecer. Este es el tiempo que viene. Este es el tiempo que viene. La prioridad de la defensa. Y es verdad que cuando
los acontecimientos cambian, yo sí creo que hay que cambiar. Si cambian los acontecimientos, si Putin invade Ucrania, yo entiendo que los países que están alrededor de su frontera tengan miedo. ¿Cómo no lo vamos a entender? Y ya han incrementado sus presupuestos de defensa y que además hay que ser solidarios. O sea, que el entorno ha cambiado y, por lo tanto, los países tienen que cambiar. Ahora bien, el 5%, cuando apareció por primera vez hace unos meses encima de la mesa, esa cifra arbitraria, ¿por qué el 5 y no el 4? ¿Por qué no el 6? ¿Y para hacer qué? ¿Y hacer qué? ¿A beneficio de quién? ¿Y dónde? ¿No? ¿Y para comprarle a quién? ¿Para comprarle a qué industria armamentística? ¿O vamos a crear una industria europea? O sea, cuando aparece el 5%, yo me acordé, lo decía antes, me acordé de las reglas fiscales, las famosas reglas fiscales que en la crisis del euro martirizaron a todo el sur de Europa, porque había que cumplir unas reglas fiscales inflexibles para todos los países, tuvieran la situación que tuvieran los países. ¿Cuánto se ha arrepentido Europa de aquellas reglas del austericidio que empobrecieron a nuestras clases medias, que martirizaron a Grecia, que nos torturaron económicamente a portugueses, españoles e italianos? ¿Cuánto del populismo que padecemos salió de aquella respuesta a la crisis del euro? Pues cuando apareció como una verdad intocable el 5%, yo me acordé de aquello. Pero de esto hace meses dije, ¿5%? ¿Por qué el 5%? O sea, ¿en nombre de qué? El 5%. Pues habrá que discutir. El 5, el 4, quién, dónde, cómo y para qué, sobre todo, ¿no? No vayamos a estar en otra salida de estas uniformes de una enorme crisis de seguridad que efectivamente existe en el mundo, volviendo a sacrificar sociedades, ¿no? Entonces, la pedagogía le corresponde a los políticos y Dios me libre a mí de darle consejo a los políticos, alcalde, a ninguno. Ni un alcalde, ni un gobierno, sus asesores sabrán hacerlo. Y sobre las prioridades, yo es que creo que el mundo que viene va por ahí y que, bueno, lo estamos viendo en Europa, ¿no? Que la prioridad absoluta es la defensa y la seguridad de la nueva Comisión Europea y que la agenda verde sigue estando, pero está en un papel más secundario. Sigue estando, pero está en un papel más secundario. Y cuando digo la todavía primera potencia del mundo, yo creo que los términos aquí están claramente entre Estados Unidos y China, ¿no? No hay ninguna otra. Desgraciadamente Europa no puede jugar en esa liga, ¿no? Puede jugar como mercado. Somos un mercado impresionante, pero no en términos de defensa. En fin, la famosa estrategia, la autonomía estratégica europea es imprescindible, pero nos queda mucho tiempo, ¿no?, para poder decir que disponemos de ella, mucho tiempo. Y no, digo la todavía primera potencia para subrayar que es la primera potencia del mundo. Es que es la primera potencia del mundo. Que se la disputa China, pero es la primera potencia del mundo, y que en la primera potencia del mundo tengamos un presidente votado por una mayoría, un presidente que llama escoria a los periodistas, y lo que es muchísimo más grave, ¿no?, que expulsa del país sin garantías a ciudadanos que no han cometido más delito que tratar de vivir mejor, en fin. Si eso pasa en la primera potencia, el viento que sopla desde allí no puede ser muy diferente, ¿no? A eso me refería. Bueno, sabes que soy medio inflexible con los tiempos. Son las 21:59, a las 10 de la noche nos vamos todos y ya os dejo para que Pepa Bueno nos adelante a las sanroqueñas y a los sanroqueños dónde va a trabajar a partir de septiembre. Es la última pregunta y ya nos vamos. Nombre de turno para darle mi gratitud. Evaristo. Y para que se despida. Evaristo, hazme otra pregunta. ¿Dónde? Bueno, muchas gracias, Pepa, por tu conferencia, por tu amabilidad en responder a las preguntas y muchas gracias por venir a San Roque. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias.